Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arturo Cabrera y hoy voy a hablar sobre la ley de Ampère. Bueno, primero vamos a ver quién fue el autor de dicha ley. Él es André-Marie Ampère. Fue un genio matemático que desde niño ya hacía cálculos con piedras o con lo que encontrara. A los 12 años él ya dominaba las matemáticas de ese tiempo y pues él fue un genio. Nació el 20 de enero de 1775, tuvo una vida difícil, ya que su padre fue guillotinado y su esposa murió joven. A pesar de todo, Ampère sigue siendo recordado por el descubrimiento de la relación entre electricidad y magnetismo. Hoy en día a eso se le llama electromagnetismo. Entonces vamos a empezar. La ley de Ampère. La ley de Ampère nos permite calcular los campos magnéticos generados en los alrededores de distribuciones de corriente que pueden ser uniformes o variables. En esta imagen tenemos a un conductor dentro del cual circula corriente y alrededor e internamente de este conductor se generan líneas circulares de campo magnético y la ley de Ampère nos va a permitir calcular el valor de campo magnético en cualquier punto. Ok, entonces vamos, esta es la ley. La integral de línea sobre el contorno de campo magnético por el diferencial de longitud es igual a la permeabilidad magnética por la intensidad de corriente. Bien, ahora con esta fórmula nos vamos a ayudar para resolver el siguiente problema. Un alambre recto largo de radio R, R mayúscula es el radio del alambre. Porta una corriente estable I, la intensidad de corriente, que se distribuye uniformemente a través de la sección transversal del alambre. Calcula el campo magnético a una distancia R minúscula, en este caso va a ser el campo magnético fuera del radio del alambre, que estamos viendo acá, desde el centro del alambre en las regiones, vamos a hacerlo para cuando es mayor que el radio del alambre y cuando es menor. Comenzamos cuando es mayor. Tenemos nuestra fórmula, observamos nuevamente el dibujo, entonces deducimos, bueno, el campo sale de la integral. La integral de línea de ds es nada más y nada menos que el perímetro del círculo. En este círculo sería 2pi por r. Ese es el perímetro y esta es la integral. Entonces tenemos el campo por 2πr es igual a la permeabilidad por la intensidad. Entonces de ahí despejamos al campo. Queda el campo es igual a la permeabilidad por I sobre 2pi por R. Esto es cuando R va a ser mayor que el radio del alambre. Ahora vamos a ver cuando es menor, en este caso la R minúscula va a solo llegar al círculo pequeño, a este círculo. Veamos. Bueno, vamos a hacer un análisis de la corriente que pasa. La corriente está uniformemente en todo el alambre. Quiere decir que en la zona que está dentro del círculo pequeño hay menos corriente que en la que está en toda. Entonces vamos a establecer una relación y se va a relacionar con el área del círculo. El área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces, la intensidad de corriente prima, que es la nueva, sería pi por pi por r al cuadrado, r minúscula, y la del alambre sería pi por r mayúscula al cuadrado. Establecemos esta relación y vamos a despejar a la nueva intensidad de corriente que sería I'. Bueno, tenemos I' es igual al radio al cuadrado, r minúscula sobre r mayúscula al cuadrado por I. Los pi se eliminan. Bien, ahora esta nueva intensidad vamos a meterla en la
fórmula que hemos encontrado, que sería esta: campo por 2πr es igual a la permeabilidad por la intensidad, y la intensidad la vamos a intercambiar por esta nueva. Entonces tendríamos esto, y ahora solamente quedaría despejar al campo nuevamente. Bien, entonces el 2πr pasaría dividiendo, arriba queda la permeabilidad, r al cuadrado, r minúscula por i, y abajo quedaría 2πr por r mayúscula al cuadrado. Este cuadrado se va con la r de abajo y quedaría así: campo es igual a la permeabilidad por r por i sobre 2pi por el radio del alambre al cuadrado. Y esto sería para un radio menor que el alambre. Bien, bueno, veremos un siguiente problema. Tenemos 4 conductores largos y paralelos transportan corrientes iguales de I igual a 5 amperios. La figura muestra un extremo de los conductores, la dirección de corriente es hacia la página en los puntos A y B indicado por las cruces, y hacia afuera de la página en C y D indicado por los puntos. Calcula la magnitud del campo magnético en el punto P, localizado en el centro del cuadrado de 0.2 metros de lado. Entonces tenemos 4, digamos, dice conductores, vamos a poner que son alambres. Mismo radio para los 4, es un cuadrado perfecto, y vamos a calcular el punto en medio de esos 4. Vamos a comenzar con la figura. Hay que primero saber, bueno, vamos a necesitar la distancia de que hay cada punto a P. Ya no tenemos valores, tenemos la intensidad 5 amperios, la permeabilidad vale 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amperios. Entonces vamos a calcular la distancia que hay. Pitágoras, tenemos C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Bueno, despejamos a C. En este caso A o B puede ser 0.2 metros. Se va a dividir entre 2 porque solo quiero la distancia que hay hasta el punto P. Si no lo dividiera entre 2, sacaría la distancia de C a B. Entonces esto nos va a dar 0.141, ya sustituyendo todo, 0.2 al cuadrado más 0.2 al cuadrado, eso raíz cuadrada, y todo eso sobre 2. Bien, ahora nos va a pedir la magnitud del campo magnético en este punto. Vamos a recordar un poco lo que se vio anteriormente. Se va a dibujar las líneas circulares de campo. Ya observamos que tienen un mayor radio que la del alambre, entonces vamos a usar la primera fórmula que encontramos anteriormente, que sería esta. El campo es igual a la permeabilidad por la intensidad de corriente entre 2pi por r es la distancia. Entonces ya tenemos todos los valores. La permeabilidad es 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amperios, por la intensidad de corriente, que es 5 amperios, entre 2pi por r, que es la distancia, que tenemos 0.141 metros. Se hace, pi se va, 4 con 2 se va, quedaría 2 por 10 a la menos 7 por 5 entre 0.141. Nos da este resultado, pero para ponerlo mejor, quedaría 7.09 microteslas. Bien, ahora voy a explicar un poco sobre lo que es la ley de Ampère. Ya la comentó mi compañero, pero mm, digamos que se va a abordar un poquito más para que quede más clara. Y bueno, ¿qué es la ley de Ampère? Nos vamos a preguntar. Hay que partir de la idea que está enunciada de la siguiente manera. Se dice que la ley de Ampère es la integral de línea de
B vector campo magnético por diferencial de S alrededor de cualquier trayectoria cerrada. Esto va a ser igual a la constante de permeabilidad del espacio libre por I, donde esta I pues viene siendo lo que es la corriente estable total a través de cualquier superficie acotada por la trayectoria cerrada. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginémonos una especie de cable o un material conductor, digamos que en forma cilíndrica. A través de este cilindro va a estar circulando una corriente. Esta corriente puede ser 5 amperes, 10 amperes, lo que esté circulando. Y alrededor de todo de este conductor se describen líneas de campo magnético, como aros que envuelven el cilindro. Estos aros son las líneas de campo magnético. De manera que yo puedo calcular el campo magnético, ya sea en cualquier línea descrita del campo, fuera del conductor o incluso dentro del conductor. O sea, como si esta línea estuviera dentro de mi cilindro. De esta manera, lo que describe esta ley es que la integral de línea de campo magnético por un diferencial de S va a ser igual a la constante de permeabilidad del espacio libre. Esta constante ya se ha definido en otros temas, pero no vamos a entrar en detalles, nada más la vamos a describir. Y pues viéndola bien, viene descrita en unidades de Tesla por metro sobre ampere. Son unidades importantes para describir campo magnético, sobre todo la Tesla. Escrita como 4pi por 10 a la menos 7. Ahora, yo sé que la magnitud del campo magnético por mi integral de línea del diferencial de S la describo como 2πr. ¿Esto por qué sucede? Porque mi sección transversal digamos que de una superficie cilíndrica, viene siendo pues un círculo, como si le hiciéramos un corte. Sobre este círculo, mi diferencial de S viene descrita como 2πr. Y yo sé también que campo magnético está descrito como la constante por corriente sobre 2πr. Si yo hago la multiplicación, 2πr con 2πr me va a hacer la unidad. Y de esta manera solo me va a quedar la constante por la corriente. Ahora bien, vamos a ver las siguientes figuras, donde aquí está la descripción de un material conductor y el campo magnético. A partir de la fórmula, yo podría calcular cuánto es esto, conociendo la corriente. Y la forma de descripción del diferencial de S viene dado sobre toda esta sección transversal, que viene siendo prácticamente esto. Ahora, si yo busco no tener problemas con los signos y demás, pues nada más respondo a lo que es la regla de la mano derecha y no habría problema en ese aspecto. Esta regla de la mano derecha ya fue descrita en secciones previas. Y otra cosa que cabe señalar es que es para cualquier curva cerrada. No es nada más para la sección cilíndrica, sino que la ley de Ampère responde a cualquier curva. Ahora bien, ¿de qué me sirve calcular el campo magnético? Pues podría servirte para calcularlo. O si lo quieres, si requieres de este dato, lo puedes calcular no nada más en lo que yo ya describí, por ejemplo, un cable, sino que puede funcionar para calcular el campo magnético en el interior de un solenoide largo. O también para calcular el campo magnético en el interior de una bobina toroidal. O, como lo había dicho, para describir el campo o encontrar el campo en el interior de un conductor. Ya está. Ahora vamos a pasar al siguiente problema, que dice, el niobio se convierte en un superconductor cuando es enfriado por debajo de 9 Kelvin. Su superconductividad se destruye cuando el campo magnético superficial excede 0.1 T o 0.1 Tesla. Determine la corriente máxima que pueda llevar un alambre de niobio de 2 milímetros de diámetro y mantenerse como superconductor en ausencia de cualquier campo magnético externo.
Ok. Aquí es importante conocer lo que ya es la expresión que describí y conocer esto. Yo sé que campo magnético está definido como la constante por corriente sobre 2πr y que mi integral de línea de diferencial de S es 2πr. Eso quiere decir que yo puedo hacer la igualación de B por la integral, que es 2πr, igual a la constante por la corriente. Ahora, si me están pidiendo corriente, yo lo que voy a hacer es despejar corriente y prácticamente me quedaría la corriente es igual al campo magnético por 2πr sobre la constante. Si yo sustituyo los valores que el programa ya me había dado, voy a tener un resultado de 500 amperes. Y así se solucionaría rápidamente el problema. Este otro problema requiere un poco más de atención porque dice que en la figura 30.25 se describe lo que es la vista de la sección transversal de un cable coaxial. Es como si tuviéramos un cable, lo cortamos y lo vemos de frente. Eso es lo que estaríamos viendo. ¿Qué me describen las X y el punto? Me describe el paso de la corriente. Pero como son símbolos diferentes, quiere decir que viene en direcciones distintas. Podríamos decirlo que unas están saliendo y otras están entrando. Ahora, vamos a leerlo. Dice, el conductor central está rodeado por una capa de hule. Posteriormente dice, esta está rodeada por otro conductor exterior. Eso es lo que vemos acá. Que a su vez está rodeada por otra capa de hule, que viene siendo, que es como color verdecito. Ahora, en la aplicación, en una aplicación particular, la corriente del conductor interno es de 1 ampere hacia afuera en el conductor interno. Y la corriente del conductor externo es de 3 amperes hacia adentro de la página. Eso quiere decir que los 3 amperes están como que yéndose para allá y el 1 ampere están viniendo hacia acá. O más bien se están saliendo por como se quiera ver. Ahora dice que determinemos la magnitud y la dirección del campo magnético en los puntos A y B. Y aquí es importante señalar que pues podemos describirlo a través de líneas circulares, ¿no? Que vienen siendo lo que describe el campo magnético. Si nos damos cuenta, pues viene adentro del cable y esto es por fuera del cable. No hay que perder de vista la distancia de acá a acá, que es de 1 milímetro, y de acá hasta acá, que toma los 3 milímetros. Aquí no se aprecia porque se recortó la imagen, pero sí son los 3 milímetros. Ahora, para el inciso A, que me lo pide en A, ¿cuál es su campo magnético? Yo tengo que considerar lo que ya conozco, que pues es la integral de multiplicar de campo vector por diferencial ese vector. Ahora, esto ya lo conozco, hago la igualación, vamos a despejar B, que es lo que queremos, y aquí pues nada más queda más que sustituir los valores que ya conocemos. Tenemos lo que es la constante, la corriente que circula, 2pi por r, es decir, el 1 milímetro, perdón, que hay de distancia de separación. Eso quiere decir que el campo magnético en ese punto es de 2 por 10 a la menos 4 Tesla. Ahora, para el caso B es una situación similar, pero ¿qué pasa? O sea, en cuestión de las corrientes, yo tengo que hacer una diferencia de corrientes. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de corrientes de la que está entrando y la que está saliendo. Entonces, la corriente total para hasta este punto, que engloba todo el cable, es de 2 amperes. Ahora, como ya conocía todo lo anterior, pues nada más lo único que ya sabía más bien del inciso anterior, era esto y nada más hago la sustitución, pero ahora lo hago para 2 amperios. Eso quiere decir que en el punto B hay 1.333 por 10 a la menos 4 Tesla de campo magnético. Finalmente, para este problema, nos dice que un conductor cilíndrico largo de radio R lleva una corriente I, es lo que está escrito acá, como se muestra en la figura. Sin embargo, la densidad de corriente J no es uniforme en toda la sección transversal del conductor,
sino que responde a una función de radio según J igual a B por R, donde B es una constante cualquiera. Determina la expresión para el campo magnético B. Ahora, para el inciso A, debe de estar a una distancia de R1 menor que R. Eso quiere decir que necesito saber el campo magnético en esta sección y el campo magnético por fuera de mi conductor cilíndrico. Ahora, hacemos hincapié en que la densidad de la corriente es importante aquí. ¿Por qué? Porque hay una expresión para calcular la corriente en función de cuánta densidad de corriente tengo. Está dada como la integral de S de densidad de corriente por diferencial de S. Ahora, como dije, J es la densidad de corriente. Y prácticamente pues podemos hacer la misma sustitución que en las fórmulas anteriores. ¿A qué me refiero con esto? Yo sé que esta integral es igual a la corriente. Y yo conozco por todas las expresiones que ya trabajé que la integral de campo por diferencial de S es igual a B por la integral de línea diferencial de S, igual a la constante por corriente. Pero aquí, como corriente es igual a esta integral, puedo sustituir de este lado la corriente por dicha integral. Entonces, ahora haciendo la transitividad, igualamos esta parte con esta parte. Y como yo ya sé que la integral de esto es 2πr, pues se describe como la constante por la corriente, descrito en función de una integral donde se involucra la densidad de la corriente, que pues son amperios sobre metro cuadrado. Ahora, ¿qué sucede aquí? Yo sé que puedo describir una superficie S dada como pi r al cuadrado, que viene siendo prácticamente lo que es un círculo. Esto es para el caso en el que este radio 1 es menor que este radio. Si yo aplico una pequeña sección diferencial, entonces diferencial de S es igual a 2πr por diferencial de R. Ahora, yo ya tengo mi diferencial de S en donde puedo sustituirlo en esta ecuación. Y el problema me había dicho que la función a la que responde la densidad de la corriente es B por R. Ahora, como estamos partiendo de 0 hasta R, dado donde esta R sea menor que R mayúscula, pues los límites de integración van a ser de 0 a R minúscula. Resolviendo toda la integral, voy a llegar a que mi resultado es 2 por la constante por B por pi por R al cubo sobre 3. Si yo despejo mi campo magnético, que es lo que quiero saber en ese punto, lo pasaría dividiendo, el 2 con 2 se cancelaría, el pi con pi se cancelaría, bueno, se volvería en 1, y R cubo se volvería R cuadrado. Haciendo ya la evaluación del límite, pues al final el campo magnético para R menor que R mayúscula viene siendo como la constante por B por R al cuadrado sobre 3. Ahora, para el caso en el que R es mayor que R mayúscula, realizo el mismo tipo de operación, o sea, la misma integral, la función de J. Mi límite de integración ahora cambiaría, porque tendría que integrar de 0 hasta R, es decir, hasta esta parte, porque es toda la descripción de la superficie. Y la multiplicación, pues, sigue siendo por 2πr por la descripción de la sección de S que ya habíamos dicho anteriormente. Y voy a tener lo que es B2πr al cuadrado, diferencial de R. Si yo resuelvo esta integral y sucede lo mismo, que esté multiplicando pasa dividiendo y evalúo mis límites de integración, me va a quedar al final B es igual a la constante por B por R al cubo sobre 3R, donde esta R viene siendo este valor de R2, este valor. Y prácticamente así concluiría. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca del flujo magnético, pero antes de entrar a lo que es su definición, vamos a decir un antecedente que va a ser lo del campo magnético.
Bueno, el campo magnético es la manera en cómo interpretamos la distribución de la fuerza magnética producida por un movimiento de cargas en el espacio circundante. Usualmente, el campo magnético se puede representar como un campo vectorial, es decir, un conjunto de vectores, o como líneas de campo, que unen los vectores mediante líneas suaves. Pero, ¿qué son las líneas de campo? Bueno, pues las líneas de campo son unas líneas imaginarias que van del polo norte de un imán al polo sur y que sirven para explicar los fenómenos de los campos magnéticos. También se pueden llamar líneas de fuerza y aunque no se ven a simple vista, se pueden hacer experimentos simples para observarlas. Aquí tenemos una imagen donde podemos nosotros visualizar cómo van del sur al norte. Siguiente. Lo siguiente es qué es el flujo magnético. Ya que conocemos el significado del campo magnético y las líneas de campo magnético, podemos hablar del flujo magnético, el cual es una medida del campo magnético total que pasa a través de un área determinada. Para su representación se recurre a una superficie imaginaria. Esta superficie imaginaria será atravesada por las líneas del campo magnético. Dependiendo de cuántas líneas de campo sean, será la intensidad del flujo magnético, de tal manera que a medida que aumentan las líneas de campo, atravesando la superficie, de igual manera aumentará la intensidad del flujo magnético y viceversa por si éstas disminuyen. ¿Cómo se calcula el flujo magnético? En el caso del flujo magnético, este se puede obtener mediante una ecuación, la cual es la siguiente, que es phi igual a b por a por el coseno de teta, donde phi es el flujo magnético, b es la medida del campo magnético, al cual también podemos encontrar en muchos problemas llamado densidad del flujo magnético. Por su parte, A es el área de la superficie imaginaria que es atravesada por el campo magnético. Asimismo, A también la podemos encontrar como S. Y por último, teta es el ángulo entre la normal de la superficie y el campo magnético. Un caso particular será para las superficies que se encuentren perpendiculares al campo magnético. En estos casos, la ecuación se verá reducida únicamente a phi igual a b por a. Esto debido a que el ángulo entre el campo magnético y la normal de la superficie es 0 grados. Y el coseno de 0 grados es igual a 1. Otro detalle a mencionar es que en todos los casos la unidad del flujo magnético será el Weber, o esto específicamente para cuando se utilice el sistema internacional. Otro caso a mencionar es que en superficies irregulares y otras curveadas se renombra la superficie como S y esta será dividida en pequeños puntos ds, los cuales son perpendiculares a la superficie S. Y de esta manera se calcula el flujo magnético mediante la sustitución de A por ds y en la ecuación se integra de tal manera que abarque todas las superficies. Entonces, el flujo magnético nos queda con la siguiente ecuación, que es phi igual a la integral S, función de S, de B por la derivada de S por el coseno de t.
Bueno, como ya se había mencionado, nuestra unidad para el sistema internacional va a ser el Weber, donde su símbolo va a ser W. Es una unidad de flujo magnético o de inducción en honor al físico Wilhelm Edward Weber, de 1804 a 1891. La intensidad del vector B puede ser medida en Weber por metro cuadrado, que equivale a la unidad de Tesla. Por eso, el vector de inducción magnética B también se denomina densidad de flujo magnético, lo que significa flujo magnético por unidad de área. Entonces, el Weber va a ser igual a Tesla por metro al cuadrado. A continuación se verán unos cuantos ejemplos. Para el ejemplo 1, la premisa será que dos superficies tienen áreas iguales. Una es perpendicular al campo magnético y la otra tiene un ángulo de 25 grados con respecto al campo magnético. Cuanto más pequeño es el flujo que pasa a través del área inclinada comparado con el que pasa por la superficie perpendicular. Para este problema, phi en el primer caso será igual a B por A y en el segundo, phi será igual a B por A por el coseno de 25. En el caso de coseno de 25 lo sustituimos por su valor numérico, que es 0.9063. Si comparamos esa variación entre ambos, la diferencia en porcentaje entre ambos flujos será 0.9363 sobre 1 y esto nos dará la diferencia en porcentaje, el cual es que el flujo del área inclinada es 9.37% más pequeño que el otro flujo magnético. Para el siguiente ejemplo, la premisa será que en una placa circular de 7 centímetros de radio existe una densidad de flujo magnético de 5 Weber sobre metro cuadrado y nos pide obtener el flujo magnético. En este caso, primero calculamos el área de la superficie en la cual vamos a trabajar y como nos dice que es circular, pues utilizamos la ecuación de área de pi por radio cuadrado. Pi conocemos su valor que es 3.1416, mientras que en el caso del radio es 0.07 metros y esto lo elevaremos al cuadrado. Nos dará un área de 0.01539 metros cuadrados y recordemos que la densidad del flujo magnético es nuestro valor B. En el caso del flujo magnético, únicamente sustituiremos el valor de B y el valor del área. Colocamos los 5 Weber sobre metro cuadrado y lo multiplicamos por el 0.1539 metros cuadrados. Y esto nos dará un valor de 0.07695 Weber. Y este sería el valor de nuestro flujo magnético. Bueno, para nuestro tercer ejemplo tenemos el siguiente enunciado. Una espira de 30 centímetros de ancho por 10 centímetros de largo
Forman un ángulo de 30 grados con el plano de la esfera. Determinar el flujo magnético que penetra por la esfera debido a un campo magnético cuya densidad de flujo es de 2 teslas. Bueno, aquí tenemos la imagen que nos da, pero si nosotros analizamos el plano del flujo magnético, nos vamos a dar cuenta pues, de lo siguiente. Aquí tenemos que B es nuestra densidad del flujo, es decir, nuestro campo magnético, y pues nos dice que tenemos 30 grados. Pero recordemos que no vamos a necesitar estos 30 grados, sino que cuando nosotros trazamos nuestra normal hacia donde está el campo, nos vamos a dar cuenta que nuestro teta es igual a 60 grados. Entonces, para nuestra ecuación, teta va a ser igual a 60 grados y no el de 30 grados. Siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a empezar a ver nuestros datos. Tenemos como B es igual a 2 Tesla y nuestro teta va a ser igual a 60 grados. Vamos a convertir nuestro largo y ancho metros porque nos dan en centímetros y eso nos da un resultado de 0.3 metros y 0.1 metros. Entonces nuestro dato de nuestra área que necesitamos para nuestra fórmula va a ser multiplicar pues, ambos resultados. Entonces tenemos que 0.3 por 0.1 va a ser igual a 0.03 metros al cuadrado. Entonces este es nuestro área que vamos a necesitar en nuestra fórmula. Bueno, entonces nos piden obtener el flujo magnético. Y colocando nuestra fórmula, que va a ser phi por b por a por nuestro coseno de teta, vamos a sustituir nuestros datos en esta fórmula. Tenemos que 2 Weber por metro cuadrado, recordemos que eso es el Tesla. Bueno, el Weber es igual a Tesla por metro cuadrado. Si despejamos Tesla, nos queda Weber por metro cuadrado. Y por nuestra área, que va a ser de 0.03 metros al cuadrado, por un coseno de 60. Y esto va a ser igual a 0.03 Webers. Por lo tanto, nuestro flujo magnético va a ser de 0.3 Webers. Siguiente. Bueno, pasamos a nuestro ejemplo 4, que nos pregunta cuál será el flujo magnético creado por las líneas de un campo magnético uniforme de 5 teslas que atraviesan perpendicularmente una superficie de 30 centímetros cuadrados. De primera instancia, nosotros sacamos los datos que nos da nuestro problema. Tenemos que nuestro B es de 5 teslas y nuestro área, vamos a pasarlo a metros, va a ser de 30 centímetros al cuadrado. Hacemos nuestra conversión y tenemos que son 30 por 10 a la 4 menos 4 metros cuadrados. Siguiente, por favor. Bien, entonces, cuando nos piden obtener el flujo magnético, nos dan nuestra fórmula del flujo magnético, que ya sabemos es phi por b por a por coseno de teta, y vamos a sustituir en la fórmula. No, como tal, no nos dicen a qué ángulo están, nos dicen que están perpendicularmente. Entonces, nosotros tenemos aquí nuestro vector de campo y nuestro vector S. Y por lo visto, bueno, como se puede observar, vamos a ocupar la fórmula donde solo va a ser phi por b por a, porque nuestro teta va a ser igual a 0 y coseno de 0 va a ser igual a 1. Entonces, sustituyendo nuestros datos en nuestra fórmula, vamos a tener los 5 teslas por nuestra área, que es 30 por 10 a la menos 4, por 1, que eso viene valiendo pues, nuestro coseno de 0. Eso va a ser el 150 por 10 por media a la 4. Y nuestro phi va a ser a 0.0150 Webers. Y este va a ser nuestro valor de nuestro flujo magnético. Siguiente. Bueno, para nuestro último ejemplo nos dice lo siguiente. La intensidad de un campo magnético es de 15 teslas. ¿Qué flujo atravesará una superficie de 40 centímetros cuadrados en los siguientes casos? El inciso A nos dice que el campo es perpendicular a la superficie. El inciso B, que el campo y la normal a la superficie forman un ángulo de 45 grados. Igual como en los anteriores ejemplos,
a sacar los datos que nos dan. De primera instancia nos dice que B va a ser igual a 15 teslas y nuestra área va a ser igual a 40 centímetros cuadrados, pero nosotros necesitamos en metro cuadrado, entonces hacemos nuestra conversión y eso va a ser igual a 40 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Para nuestro primer inciso, donde el campo es perpendicular a la superficie, pues de primera instancia vamos a recordar nuestra fórmula del flujo magnético, donde nos dice que phi es igual a B por A por coseno de teta. Siguiente. Bueno, como nuestro campo va a ser perpendicular a la superficie, entonces B y S van a formar un ángulo teta igual a 0. Entonces, nuestro coseno de 0 va a ser igual a 1. Sustituyendo todos estos datos en nuestra ecuación, nos queda que phi va a ser igual a 15 teslas por 40 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado por 1, que viene siendo el valor de nuestro coseno por 0. Y esto va a ser igual a 600 por 10 a la menos 4 Webers. Y si lo reducimos, esto va a ser igual a 0.06 Webers. Y eso va a ser nuestro flujo magnético de nuestro primer inciso. Para nuestro inciso B, donde nos dice que el campo y la normal van a formar un ángulo de 45 grados, entonces de igual forma, sustituyendo estos datos en nuestra ecuación del flujo magnético, nos quedan que B por S por coseno de 45. Recordemos que S va a ser igual al A, o sea que va a ser nuestra área, entonces no hay ningún problema si se cambió. Y bueno, igual esto va a ser a 15 teslas por 40 por 10 a la menos 4 por 0.7. Nuestro 0.7 va a ser nuestro coseno de 45 y esto nos va a dar de resultado 420 por 10 a la menos 4 Webers. Y este va a ser nuestro segundo flujo magnético para nuestro segundo inciso. Y eso es todo. Buenas tardes, profesora. Yo soy Cristian. Primero, de manera de repaso, me gustaría tomar algunos temas que hemos trabajado durante el semestre, pero me gustaría mencionarlos para tener una mejor comprensión. Específicamente voy a retomar los temas de diferencia de potencial y fuerza electromotriz. Bueno, empezaré con una analogía que supongamos que en una montaña tenemos una pista de esquiar. En esta pista de esquiar tenemos a los vagones y a los remontes, que su trabajo va a ser subir a los esquiadores hasta el alto de la montaña o de la colina. Y una vez que los esquiadores lleguen a la cima de la colina, ellos van a bajar deslizándose por la montaña pendiente abajo hasta llegar a la base de los vagones o del remonte. Ahora, pasándolo a un contexto de electrónica, la pista de esquiar es un circuito en donde los esquiadores son equivalentes a los portadores de carga, que nuevamente, regresando a la analogía, sabemos que ellos suben para tener una mayor energía cinética, y cuando tienen una mayor energía cinética al momento de bajar adquieren una mayor velocidad, lo que les hace sentir más adrenalina. Bueno, y conforme van bajando sabemos que también la energía cinética va disminuyendo. Entonces, ahora nuevamente en el circuito, los portadores de carga se mueven desde un lugar en el que el potencial es más alto hacia otro lugar en el que el potencial es más bajo, en dirección del campo eléctrico. Bueno, el remonte mecánico o los vagones lo que hacen es incrementar la energía potencial del esquiador, pero para la parte electrónica, para mantener esa diferencia de potencial es necesario proveer de un mecanismo que transporte los portadores de carga desde un potencial más bajo hasta un potencial más elevado. En esta analogía que estoy diciendo, los vagones o remontes funcionan prácticamente como este incremento del potencial del esquiador. De hecho, incluso como un ejemplo, el generador de Van Graff es un claro ejemplo, porque las cargas positivas se mueven en dirección contraria al campo eléctrico en el que el potencial aumenta, y las negativas en la misma dirección que el campo en el que el potencial disminuye. Bueno, y ya sabiendo más o menos tomando esa diferencia, ¿cuál es la diferencia entre lo que es la fuerza electromotriz y lo que es la diferencia de potencial? Aunque sabemos que la unidad de la fuerza electromotriz es la misma que la de diferencia de potencial,
se trata de conceptos diferentes. Una FEM produce o aumenta la diferencia de potencial, pero surge a partir de varios fenómenos físicos cuya naturaleza no es necesariamente eléctrica. O sea, puede ser eléctrica, pero también puede ser química, como en el caso de las baterías, o magnética. Bueno, y ahora nos vamos a enfocar en lo que es este último, la magnética. Bueno, y partiendo de esto último, es posible inducir una FEM debido a un campo magnético. Entonces, supongamos que tenemos una espiral de alambres conectada a un amperímetro y también tenemos un imán. Cuando el imán se acerca a la espiral de alambres, podemos ver que en la pantalla del multímetro va a dar lectura a una corriente. Cuando el imán se deja en reposo con respecto a la espira, vamos a ver que la lectura que va a marcar el multímetro va a ser de 0. Cuando se aleja nuevamente el amperímetro, se va a volver nuevamente a detectar una corriente, pero en dirección opuesta a la primera lectura del multímetro. Entonces, cuando se acerca, se va a registrar una corriente hacia una dirección, y cuando se aleja se va a registrar en la misma corriente pero en sentido contrario. Y bueno, como podemos ver, la espira detecta el movimiento del imán en relación a ella, es decir, cuando se acerca o se aleja o se queda estático. Y gracias al multímetro podemos observar que la manera en que detecta es a través de un cambio magnético que crea una corriente. Entonces, mostrándose significativamente esta relación entre lo que es corriente y un campo magnético cambiante. Entonces, pero al existir una corriente, debe de existir una diferencia de potencial que genera esa corriente, y a su vez una fuerza electromotriz que crea esa diferencia de potencial. Bueno, entonces es como a esta corriente se conoce como una corriente inducida, y es producto de una FEM inducida. Para verlo de manera más práctica, decidí investigar algunos experimentos que nos ayudaran mejor a la comprensión del tema, debido a que yo no dispongo con los recursos como para hacerlo. Y bueno, y encontré en donde cuál de los materiales son lo que es alambre de cobre con una jeringa y también un imán y un LED. Entonces, el procedimiento consiste en enrollar el alambre de cobre alrededor de la jeringa, y para crear así un embobinado. Para crear un embobinado, y posteriormente se queda se pega el embobinado para que no se mueva, y a partir de ahí el embobinado va a tener dos terminales que se le van a conectar al LED, una positiva y otra negativa. Después de eso se va a introducir dentro de la jeringa el imán, y se va a tapar esa jeringa. Como resultado, podemos observar que cada vez que se agita la jeringa, el imán se va a mover. Cuando este se mueve, va a crear lo que es la inducción magnética, y como resultado va a generar una diferencia de potencial, y así es como se produce esa fuerza electromotriz para poder encender el LED. Bueno, y a manera de conclusión voy a escribir lo que es el término de inducción electromagnética. Inducción electromagnética es el proceso por el cual se puede inducir una corriente por medio de un cambio en el campo magnético. Sí, entonces, esto sucede porque, como recordaremos, si tenemos un imán, podemos ver que estos también tienen polos y una cierta carga. Una carga de protones o electrones. De protones o electrones, un exceso de carga más bien. Entonces, digamos que tenemos este imán con sus debidos polaridades y su campo magnético, y tenemos lo que son el electrón y un protón. Entonces también tienen su propio campo magnético. Entonces, cuando le acercamos el imán, podemos observar cómo el electrón se va a meterse ahí donde hay un exceso de protones del imán, y en cambio el protón lo que va a hacer, como son las mismas cargas, se va a repeler. Entonces se repele, y es por eso que se genera una corriente, ya que los protones y electrones se mueven. Entonces también otras palabras que
La inducción magnética es el proceso mediante el cual campos magnéticos generan campos eléctricos. Al generarse un campo eléctrico en un material conductor, los portadores de carga se verán sometidos a una fuerza y se inducirá una corriente eléctrica en el conductor. Entonces, sabemos que cualquier dispositivo como una batería, una pila, regulador de voltaje, que mantiene la diferencia de potencia entre dos puntos de un ciclo o circuito, se llama fuente de alimentación. Esa fuente de alimentación también la conocemos, bueno, es la fuerza electromotriz según circuito. Entonces, la fuerza electromotriz, cuando decimos que en un campo magnético genera una corriente eléctrica en un conductor, nos referimos a que aparece una FEM inducida, de modo que las cargas del conductor se mueven generando una corriente inducida. Entonces tenemos una FEM inducida, por lo tanto tendremos también una corriente inducida. Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Colón López y voy a hablar del tema ley de Faraday. Bueno, la ley de Faraday en un principio trata de ver cómo se puede inducir corriente en una espira mediante la ayuda de un campo magnético. Esto se puede observar probando un experimento, el cual consta de poner, lo voy a poner aquí, un amperímetro para medir la corriente conectado a una espira. Y en esa espira nosotros podemos acercar un campo magnético producido por un imán, por ejemplo. Un imán norte con sus polos. Este imán produce un campo magnético. Voy a poner aquí las flechitas. Entonces, cuando nosotros acercamos el campo magnético, cuando nosotros acercamos el imán, se produce, bueno, en el amperímetro cambiará de 0 a un valor y se produciría una corriente en una dirección, Si el imán, una vez que lo vamos acercando, lo detenemos, automáticamente ahí desaparece la corriente y se vuelve 0. Ahora, si nosotros regresamos el imán en sentido contrario a como lo trajimos, pues se vuelve a producir una corriente, pero esta corriente sería opuesta. Esta corriente se le llama corriente inducida y es producida por un campo magnético, que en este caso sería el imán. Con esto Faraday hizo un experimento parecido para ver el mismo comportamiento. Él colocó una batería conectada a un disco de hierro. Y no estaba conectado al disco de hierro, estaba conectado a una bobina. Este disco contaba con 2 bobinas. La primera estaba conectada a la batería, bueno, estaba abierta. En un principio estaba abierta. Y la segunda estaba conectado a un amperímetro. ¿No? Entonces, cuando la batería se cerraba, se producía una corriente en esta bobina. Y como se producía una corriente en esta bobina, también se inducía corriente en esta bobina. Cuando se dejaba de poner corriente, la bobina, se podría decir que el campo magnético producido por la bobina 1 se estabilizaba. Entonces, se podría aquí suponer que sí, efectivamente, con la ayuda de un campo magnético nosotros podemos inducir una corriente eléctrica, bueno, corriente inducida, producida por una FEM inducida a causa de un campo magnético. Esto es ley de inducción de Faraday. Matemáticamente, él lo expresa de la siguiente manera. Él dice que la FEM inducida es igual a la derivada del flujo eléctrico, o sea, es proporcional al flujo eléctrico e inversamente proporcional al cambio de tiempo, a la derivada del cambio de tiempo, la derivada del cambio de tiempo.
Por lo tanto, la FEM lo establece de la siguiente manera, como la derivada del flujo magnético, una V, sobre la derivada del tiempo. Nosotros sabemos que, el flujo del campo, el flujo magnético es igual a la integral de contorno, que va a multiplicar a el campo magnético por una diferencial del área que es perpendicular a la superficie. Si nosotros en esta ecuación el campo magnético es uniforme, se puede decir que es constante porque es uniforme en todos los puntos, entonces podría decirse que el flujo de B va a ser igual a B por la integral de contorno de la derivada de A, que a su vez esta derivada va a ser igual, esta integral, perdón, va a ser igual a B punto área. Ahora, esto es un producto punto de dos vectores. Por lo tanto, si nosotros podemos aquí suponer que tenemos una área de una espira, el cual atraviesa unas líneas de un campo magnético uniforme, nosotros podemos, aquí está la derivada normal que es perpendicular a la superficie. Vamos a poner que esto sea A. Y aquí sería el cruce del vector, formando un ángulo. Y esto es lo que se conoce como el producto punto, que es el producto punto de dos vectores que abren un cierto ángulo. Se puede expresar de la siguiente manera, como que B punto A va a ser igual a B por A coseno del ángulo. Sustituyendo en esta fórmula, nosotros podemos tener que la FEM va a ser igual a la derivada de, en este caso es B por A coseno de teta sobre derivada de T. Algo parecido a lo que veíamos con la ley de Gauss y el flujo eléctrico. Bueno, para el caso de una espira con N, perdón, de una bobina con N espiras, las espiras tienen la misma área, pero dependiendo del número de espiras va a ser la suma de esas espiras en serie, porque están en serie. Sería algo así. Tienen la misma área y están en serie, por lo tanto se suman. Eso quiere decir que para un n número de espiras se considera lo siguiente, que Fm va a ser igual a menos n, el número de espiras, por la derivada del flujo magnético sobre derivada del tiempo. Y eso es lo que encontró Faraday con su experimento, y concluyó que efectivamente nosotros podemos inducir corriente en un espira mediante un campo magnético. Y esto es una explicación de la ley de Faraday. Eso es todo. Muchas gracias. Hola, yo soy Alejandro y les voy a presentar unos ejercicios acerca de la ley de Faraday y el cálculo de la FEM inducida. Para el ejercicio de la ley de Faraday, vamos a tener que una bobina con 200 espiras de 25 centímetros cuadrados está situada en un campo magnético uniforme de 0.3 teslas con su eje paralelo a la línea de inducción. Entonces, nos tiene que calcular la bobina cuando se gira hasta colocar su eje perpendicular a las líneas de inducción en un tiempo de 0.5 segundos. Y para el inciso B, nos piden calcular la intensidad de la corriente inducida si la bobina tiene una resistencia de 30 ohms. Entonces, para este ejercicio lo que vamos a hacer es aplicar la ley de Faraday, que nos dice que la FEM inducida es igual al negativo de la variación del flujo magnético entre la variación del tiempo. Pues para empezar el cálculo del inciso A tenemos como tal dos posiciones. Esta es la posición inicial que nos indica que la dirección del campo magnético está paralelo a la inducción magnética.
Entonces, los datos que nos da el problema es que el campo magnético es de 0.3 teslas, que el número de espiras son 200, que la superficie en metros cuadrados o área es igual a 2.5 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. El problema como tal lo plantea en centímetros cuadrados, pero una vez que hacemos la conversión nos queda ese valor. Nos dan un tiempo inicial para la posición inicial de 0 segundos y el ángulo como tal, el problema no te lo indica de manera directa, pero en el momento en el que te dice que la dirección del campo magnético está en paralelo con las líneas de inducción, el ángulo comprendido entre ellas es de cero. Es como cuando nosotros veíamos el tema pues, del flujo magnético, similar. Entonces, para poder aplicar la ley de Faraday, lo primero que tenemos que hacer es calcular precisamente el flujo magnético. Entonces, para el flujo magnético inicial, como hemos visto previamente con el cálculo de la ley de Gauss, al final siempre nos quedaba que era el campo magnético por el área por el coseno del ángulo. Pero en este caso, como estamos tratando con una bobina, el flujo magnético total va a ser igual a la suma del flujo magnético en cada una de las espiras. Entonces, por lo tanto, como aquí tenemos 200 espiras, agregamos esta multiplicación a esa fórmula que nos quedaba al final. Entonces, sustituyendo los datos que ya tenemos, nos queda un flujo magnético inicial de 0.15 Weber. Para la posición final, nos indica que la dirección del campo magnético con las líneas de inducción quedan en perpendicular, por lo tanto se forma un ángulo de 90 grados. Los datos permanecen constantes a excepción del tiempo, que cambia a 0.5 segundos, y el ángulo cambia a 90 grados. Entonces aquí lo que vamos a hacer va a ser calcular el flujo magnético final con la misma fórmula que previamente usamos y sustituyendo los datos correspondientes. Aquí como el coseno de 90 grados es igual a 0, toda la multiplicación pues se hace 0. Entonces tenemos un dato de 0 Weber. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la variación del flujo magnético, que como tal tenemos que hacer la diferencia de la parte final menos la parte inicial. Pero como en este caso la parte inicial es mayor o tiene un valor que en comparación con la parte final no lo tiene, nos da que la variación del flujo magnético es negativo. Y para la variación del tiempo, recuerden que tenemos el dato de que el inicial es 0 y el final es 0.5 segundos. Entonces, al momento de hacer la diferencia, nos queda que la variación del tiempo es de 0.5 segundos. Ahora sí, tenemos los datos correspondientes para poder aplicar la ecuación y al momento de sustituir nos va a quedar que como es el negativo, un valor de 0.3 volts y esa sería la inducida. Ahora, para el inciso B, como ya tenemos el voltaje y nos indican la resistencia, podemos aplicar la ley de Ohm, que sabemos que es igual a voltaje, que es igual a intensidad por resistencia. Esto implica que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, al momento de sustituir los valores que ya tenemos, nos da un valor de 0.01 amperes. Ahora para el ejercicio del cálculo de la FEM inducida tenemos que una bobina constituida de 200 vueltas de alambre, cada vuelta es un cuadrado del lado de igual a 18 centímetros y se establece un campo magnético uniforme en dirección perpendicular al plano de la bobina. Si el campo cambia linealmente de 0 a 0.50 teslas en 0.80 segundos, ¿cuál es la magnitud de la FEM inducida en la bobina mientras el campo varía? Entonces, para un mejor manejo de operaciones, siempre es recomendable iniciar organizando los datos que te da el problema. Entonces, los datos que tenemos es que n es igual a 200 espiras. Las espiras como tal son las vueltas de alambre y el problema nos menciona que son 200.
por lo tanto tenemos 200 espiras. Nos mencionan que D es igual a 18 centímetros y esto al momento de hacer la conversión nos dice que es igual a 0.18 metros. Entonces esto implica que el área va a ser igual a 0.18 metros, todo eso elevado al cuadrado. Para el campo magnético inicial tenemos un valor de 0 teslas. Para el campo magnético final tenemos un valor de 0.50 teslas. El tiempo inicial es de 0 segundos y el tiempo final es de 0.80 segundos. Ahora aquí podemos ver que el dato del ángulo es igual a 0 grados y esto puede generar como un poquito de confusión porque el problema nos plantea que tenemos un campo magnético uniforme en dirección perpendicular al plano de la bobina. Entonces muchas veces cuando nosotros escuchamos perpendicular, inmediatamente pensamos en 90 grados, que normalmente sí serían 90 grados si estuviéramos hablando del eje de la bobina, pero como en este caso estamos hablando del plano de la bobina, se genera un ángulo de 0 grados, un ángulo de 0 grados. Entonces, para este caso, la ecuación que vamos a utilizar, como pueden ver, es muy similar a la anterior, pero en este caso tenemos una n, que como tal representa el número de espiras y simplemente se multiplica por el resto de la ecuación. El procedimiento va a ser similar. Vamos a tener que calcular la variación del flujo magnético, la variación del tiempo y como tal n ya es un dato que tenemos. Entonces, para poder calcular la variación del flujo magnético, primero necesitamos calcular la parte inicial y la parte final para después hacer la diferencia. Entonces, para la parte del flujo magnético inicial tenemos que va a ser igual al campo magnético inicial por área por coseno del ángulo. Pero aquí, como pueden ver a su izquierda, en los datos tenemos que el campo magnético inicial es igual a 0 teslas. Entonces realmente no es necesario hacer la sustitución porque al momento de tener una multiplicación por 0, todo se vuelve 0. Entonces para este caso nuestro dato va a ser igual a 0 Weber. Para el campo magnético final vamos a tener que hacer para el flujo magnético final vamos a tener que es campo magnético por área por coseno del ángulo. Entonces aquí va a ser igual a 0.50 teslas por 0.18 metros, todo eso elevado al cuadrado, por coseno de 0 grados. Y el momento de hacer la multiplicación, esto nos da un dato de 0.0162 Weber. Entonces aquí, como ya tenemos los datos necesarios, ya podemos hacer la variación del flujo magnético. Entonces, al momento de hacer la diferencia, nos queda un dato de 0.0162 Weber. Ahora, para la variación del tiempo, como tal, ese dato nos dan el tiempo inicial y el tiempo final. Entonces, lo único que resta es sustituir los valores en nuestra fórmula de que la variación del tiempo es igual a tiempo final menos tiempo inicial. Nos va a quedar que es un dato de 0.80 segundos. Y una vez que calculamos los datos y como tenemos desde que inició el problema el dato de n, lo único que resta es aplicar la ecuación que tenemos ahí, sustituyendo los datos que ya calculamos y que ya tenemos. Entonces, al momento de realizar la operación, nos va a quedar que la FEM inducida es de 4.01 volts. Entonces, para destacar, la única diferencia aquí es que tenemos como un dato extra aquí, que es n, que es el número de... y que deben tener cuidado al momento de si se trata del plano de la bobina o del eje de la bobina, ya que aquí el ángulo sí puede variar. Entonces aquí, por ejemplo, si ustedes hubieran pensado perpendicular 90 grados, la operación hubiera sido correcta, pero el valor hubiera sido incorrecto debido a que utilizaron un valor erróneo. Entonces, solo para destacar eso, que tengan cuidado en esa parte y sería todo.